Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy en la versión sin público presente en los estudios de AM750. Les recordamos que en las redes sociales estamos en Twitter, en @lavenganzaradio, en Facebook como La Venganza Será Terrible, sitio oficial, y en Instagram como La Venganza Será Terrible. Vamos a hablar esta noche del Papa Silvestre II, un papa muy extraño, muy curioso. Su nombre de nacimiento era Gerbert d'Aurillac. Había nacido en Auvergne, que era en territorio franco, allá en el año 945, 900, antes del 1000. Gerbert fue recibido por los monjes benedictinos en la abadía de Saint-Géron d'Aurillac, y allí hizo sus estudios y maravilló a todos, porque era notablemente lúcido y también era tan inteligente que humillaba a los profesores. Bueno, parece que lo que tenía de lúcido lo tenía también de miserable, porque esto de andar humillando a los que sabían menos no es propio de buenas personas. Gerbert viajó a España, lo llevó un amigo, el conde de Barcelona, nada menos. Eran tiempos de ocupación musulmana y Gerbert ingresó a las escuelas árabes de Toledo y de Córdoba. Parece que las relaciones entre los benedictinos y los intelectuales árabes eran estupendas. Es raro esto, porque los propios benedictinos participaban de la guerra de la Reconquista y la predicaban, al menos. En Toledo, nuestro amigo Gerbert, es un nombre, convengamos, raro, Gerberto, aprendió física, matemáticas y el idioma árabe a la perfección. Fue el único papa que habló árabe en toda la historia, exagera el cronista, porque es probable que alguno lo haya hablado, aunque sea un poco. Pero de la España musulmana tuvo que irse el amigo Gerbert, porque era frecuente en aquellos tiempos que algunos cálculos algebraicos los supieran unos pocos, y ese conocimiento no se difundía, se guardaba en secreto, como si se tratara de un saber hermético que jerarquizaba al poseedor. Un maestro llamado Ibn al-Hasidi poseía, al parecer, un secreto físico que Gerbert quiso saber de cualquier modo. Entonces, para enterarse de aquel conocimiento vedado, sedujo a la hija del maestro Ibn al-Hasidi para acceder a la intimidad paterna, ¿no? Pero fue descubierto y expulsado de España sin haber podido enterarse de aquel secreto. No se sabe si era físico, químico o algebraico. Gerbert d'Aurillac regresó a Francia, hizo carrera religiosa y fue nombrado obispo de Reims. Lo nombró el rey Hugo Capeto, que creo que era el primer Capeto, el primero de los Capetos, ¿no? El fundador de esta dinastía. Allí abrió una escuela en donde enseñó asuntos que había aprendido en Toledo con los árabes. Algunos historiadores aseguran que fue él quien llevó a Francia y a los reinos cristianos el ábaco, es decir, el contador, ese que usaban los chicos en el colegio hace muchos años. La llegada de Gerbert al papado fue muy complicada, no vale la pena contarla con demasiado detalle. Eran intrigas de poder en las que participaron el emperador Otón III, el ya mencionado Hugo Capeto, que era el rey de Francia. Bueno, estos dos lo querían como papa, Gerbert, en contra de la propia Roma, que no toleraba los arabismos de este hombre. Le tenían bronca porque había aprendido el idioma árabe. La cuestión es que con las armas Gerbert fue impuesto como pontífice y se llamó Silvestre II y se convirtió en el papa menos ortodoxo que se haya conocido. Era inventor, Silvestre era inventor. Fabricó, por ejemplo, un astrolabio de gran precisión y se ha dicho que construyó el primer reloj de pesas y péndulo, mucho antes incluso de que Galileo tuviese aquella inspiración en la Catedral de Pisa.
construyó también un curioso órgano hidráulico en el que las diferencias de presión del agua producían toda una gama de sonidos. Escribió 24 obras matemáticas, un tratado de geometría, un tratado de pesas y medidas, un tratado del juego de ajedrez, y también fue alquimista. Silvestre fue también el papa del famoso año 1000, el año del supuesto apocalipsis. Cuando se cumplieran 1000 años, Satán iba a ser desatado de su prisión y saldría para seducir a las naciones. Recuerden ustedes al dramaturgo Strindberg, que investigó y glosó aquel terror, como saben ustedes, ¿no? Y él decía que en Roma la vida estaba paralizada poco antes de la llegada del año 1000, la tierra abandonada por quienes la cultivaban, los mercaderes que olvidaron sus asuntos, los ricos que regalaban sus riquezas, y bueno, las iglesias estaban abiertas día y noche, no se reclamaba el pago de las deudas, hacían cola para confesarse o para recibir la comunión. Al fin, cuando llegó la medianoche del 31 de diciembre del 999, el Papa Silvestre celebró misa en el altar mayor de la vieja Basílica de San Pedro, la que había antes, no la actual, ¿no? Cuando la campana dio la señal del año 1000, se produjo, siempre de acuerdo a lo que decía Strindberg, ¿no? Sí. Una estampida general, y el furor fue tal que por unos instantes se creyó que había llegado nomás el fin del mundo. Después, cuando pareció que nada había sucedido, empezaron las especulaciones acerca del modo en que se produciría el fin. Se señalaron sequías, plagas, guerras, se establecieron cuáles podrían ser los años futuros que debían ser temidos. Algunos eruditos estudiosos decían que se podía esperar, en medio de aquel ambiente pavoroso, algún escrito tranquilizador del Papa, ¿entiende? Claro, por ejemplo, tranquilos, firmado el Papa. No, algo más, con un desarrollo. Pero ante el milenio. Y en realidad, acá entre nosotros se duda mucho de aquellos temores, incluso por una cuestión meramente cronológica y de fasaje de fecha. Por ahí son todas mentiras las de Strindberg y lo que se dice por ahí. Alguna vez hemos hablado aquí de que en aquel entonces no eran tantos los que sabían en qué año vivían, ni en qué fecha. No era una sociedad tan cargada y tan minuciosa con las fechas, las horas y los números como la actual. Así que probablemente no existió el terror del año 1000. Ahora bien, Silvestre, por estudioso, por artista y por inventor, fue, en otro orden de cosas, acusado de pactar con el diablo. Ahí sí se armó una historia muy extraña. Se decía que Silvestre había vendido su alma al diablo para conseguir ser elegido como papa, ¿no? Se contaba en voz baja que en las más secretas habitaciones de Silvestre se escondía un demonio enano pero que le sugería al Papa sus inventos y su heterodoxia. Decían que a menudo se oían ruidos extraños que todos pensaban que provenían del enano. Aunque el Papa estuviera completamente solo, también se oían conversaciones en árabe. Bueno, probablemente era el Papa que practicaba el árabe. Claro, en voz alta. Ya que no podía conversar con nadie, hablaba solo. Como aseguro, yo muchas veces hablo solo para practicar, por ejemplo, el italiano. ¿Ah, sí? ¿Qué dice, por ejemplo, de mozzarella? Andorrante, compadrite, mascalzone. Digo yo para practicar el italiano, que como ve lo hablo con la mayor fluidez. Claro, y los papas saben italiano en general. Naturalmente. Sí. Bueno, dicen que una vez, arrepentido de todo esto, Silvestre confesó sus pecados ante los fieles presentes en San Juan de Letrán y pidió que a su muerte no le rindieran homenaje a su cadáver. Por favor, dice, cuando me muera no le rindan homenaje a mi cadáver. E inmediatamente después de esa sentencia murió, tanto como para ver si cumplían
con lo que él había pedido. Justo. Supongo que muchos se habrán creído que se hacía el muerto para ver si lo homenajeaban. Era el año 1003. Bueno, Silvestre II fue maldito hace ya 1000 años, no más de 1000 años. Fíjese cómo pasa el tiempo. Y Silvestre fue maldito por la población y durante siglos fue tachado de la lista de papas que habían reinado, hasta que un día se olvidaron de tacharlo y lo pusieron otra vez. Pero la historia de Silvestre no terminó con su muerte. Sepultado en San Juan de Letrán, ahí mismo donde se murió, ¿no? Empezaron todos a decir que los huesos del esqueleto crujían. Era el enano, parece, sí. Suelen crujir los huesos de los esqueletos, pero de los esqueletos de los vivos. Parece que estos crujidos eran más fuertes cuando era inminente la muerte de un papa. Cuando un papa estaba por morir, se oía crujir los huesos de Silvestre, ¿no? Así. Ah, señor. Justo no me salió. Bueno, hay que decir lo siguiente. En 1648, en una de las remodelaciones de la Basílica de San Pedro, abrieron la tumba de Silvestre y encontraron el cadáver incorrupto. Pero cuando quisieron moverlo, se deshizo en un montón de cenizas. ¿Cómo se cuenta de tanta gente? Bueno, pero esto no supuso el fin de los ruidos ni las manifestaciones. Hasta fines del siglo XIX, quizás por ser tiempos más escépticos, se decía que la lápida exudaba y emitía extraños gemidos, pero siempre cuando la silla de San Pedro estaba a punto de quedar vacante, es decir, cuando estaba a punto de morir un papa, ya convertido en cenizas. Los huesos de Silvestre naturalmente no crujían, pero cada vez que había que hacer algún lío, bueno, sudaba la lápida y se oían gemidos, para que todos supiéramos que un papa estaba a punto de morir. Es decir, no un papa, el papa. Claro, sí. Y siempre hay uno nada más. Bien. No siempre, mire ahora. Bien. Después ya en el siglo XX, ni crujió el esqueleto, ni sudó la lápida, ni gimió nadie. Veo cómo es este siglo. Como se sabe, estos tiempos de tan poca fe son así. Por más que hubiera sudado la lápida, nos hubiéramos resistido a percibirlo. Bueno, alguien decía que no es que no ocurren milagros, sino que la gente no puede percibirlo. Bueno, muy sencillo este procedimiento de ideas. ¿A quién dedicar esto? Bueno, no sé, ¿no? A la hija, a mí me gustó la hija de Ibn al-Hasidi, aquella chica a la que Gerbert, llamado después Silvestre, quiso seducir, pero no por amor, sino para enterarse de un secreto algebraico que guardaba el padre. Es raro seducir a una chica, la hija de un árabe, para enterarse de un secreto algebraico guardado por el papá. A mí, por lo menos, nunca me ha sucedido, ¿no? Siempre me han interesado más las chicas que los secretos algebraicos de sus padres. Pero bueno, pero no es una mala excusa si a uno lo agarran en plena acción. Y bueno, uno dice, el mismo padre, y usted le dice, discúlpeme, mi querido Ibn al-Hasidi, no tenía yo intenciones de refocilarme con su hija, sino más bien de enterarme de los logaritmos que usted ha inventado. ¿Y por qué está desnudo? Le dice. Bueno, porque sí, era la manera de enterarme de sus logaritmos. Entonces el padre dice, sí, vio cómo son los padres, ¿no? Cuando uno lo adula un poco, tiene que sacar la raíz cuadrada de 8, no puedo, y si usted no me salva, no importa. Con este sistema que inventé yo, dice, y lo tiene el padre hasta las 5 de la mañana hablándole de dorándole cosas, la píldora. Sí, cosas no, el padre ya lo empieza a empiojar a usted con mire, a ver, sume esto, réstele el otro. Al mejor, era mejor que lo de sí, era preferible que me diera una patada. Sí, la verdad es que sí. Bueno, eso es todo lo que quería decir acerca del Papa Silvestre II, un papa maldito, con mala prensa. Vamos a escuchar ahora La Virgen del Perdón, que es un vals que en homenaje a Silvestre II escucharemos en la voz de Gardel. Adelante.